Iniciando el 14º día del año 2021. Es 14 de enero, es jueves, y tendremos que preguntarnos esta mañana si entonces la prioridad es que se restablezca cuanto antes la plena movilidad en la España interior tras el paso de Filomena, o si la prioridad es que se reduzca al mínimo la movilidad en toda España para atajar la epidemia de coronavirus. ¿Nos movemos o nos quedamos quietos? 6 días después de que Filomena empezara a descargar nieve, el aeropuerto de Barajas sigue funcionando a medio gas por culpa del hielo, cientos de carreteras mantienen limitaciones al tráfico y en el centro de muchas ciudades se mantienen intransitables las calles. El ministro de Sanidad dijo anteayer que desde el punto de vista de la pandemia nos ha venido bien Filomena. Hombre, según y para qué, ¿no? Igual el ministro no ha visto la saturación del metro madrileño, por ejemplo, o la complicación que empieza a ser para las urgencias de los hospitales tener que atender a la vez más lesionados que nunca por resbalones, por patinazos, por golpes, por fracturas, con más contagiados que nunca por el coronavirus. Porque todos los datos relativos a la epidemia de coronavirus en España no solo son malos, sino que son bastante peores que lo que preveían, en el peor de los escenarios, los modelos matemáticos. Todos los indicadores, tanto la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días, las hospitalizaciones, el número de pacientes ingresados en UCI, la positividad o la letalidad, nos sitúan en un riesgo muy alto, riesgo extremo, muy alto. Como ayer dijo la preministra de Sanidad, Carolina Darias, que estoy esperando a ver si el ministro Illa abandona el puesto en algún momento, como ayer dijo la señora ministra, los indicadores son todos muy malos. En una semana hemos pasado de una incidencia acumulada de 320 casos por 100.000 a casi 500. En el boletín de esta tarde superaremos, si nada cambia, la media nacional de 500 casos por 100.000. En una semana de 320 a 500. Extremadura sigue empeorando, está por encima de los 1.100. La región de Murcia, dato muy significativo del boletín de la tarde de ayer. La región de Murcia escala al segundo peor puesto con un acelerón de contagios que llevó al presidente autonómico, al señor López Miras, a hacer una comparecencia en la tarde-noche de ayer, en la que anunció que quedan prohibidas en Murcia todas las reuniones sociales. El dato es contundente y las medidas que adoptamos también deben serlo. La realidad es que nos enfrentamos al peor momento de la pandemia, que es tanto como decir, al peor momento que hemos afrontado en el último siglo. ¿Qué significa que se prohíban todas las reuniones sociales? Pues que lo único que no se prohíbe en Murcia es que las familias sigan conviviendo. Ayer dijo el presidente autonómico, solo pueden reunirse los convivientes. Claro, los convivientes no es que se reúnen, es que viven en la misma casa, pero no pueden recibir visitas y no puede haber ningún tipo de reunión social. ¿Qué están haciendo los gobiernos autonómicos? Todos ellos están en la misma dinámica, que es ir aumentando las restricciones hasta agotar todo el margen que tienen. Y cada vez les va quedando menos margen. Se han ampliado toques de queda, entran en vigor antes. Se está recortando el horario de los comercios, que cierran antes sus puertas. En algunas regiones se ha limitado ya la actividad comercial a las actividades esenciales, y el resto del comercio tiene que cerrar. Se está reduciendo el número de personas que pueden juntarse. En Murcia ya fíjese lo que le acabo de contar. Se está confinando perimetralmente todo lo que quedaba por confinar, municipios, comarcas, y aún así no tienen la seguridad los gobiernos autonómicos de que todo esto vaya a servir para frenar esta nueva arremetida de la epidemia. El gobierno central reitera que en ningún caso, igual esto de en ningún caso, visto cómo va la situación, es mucho decir, pero el gobierno central de momento mantiene que en ningún caso se va a proceder al confinamiento total, a la reclusión domiciliaria. Es verdad que hace tiempo abandonó ya el estribillo el gobierno de España, el estribillo aquel de que todo lo que hacía era lo que le recomendaban los científicos. ¿Por qué? Porque no parece que ahora haya muchos científicos recomendándole al gobierno que en ningún caso confine a la población en sus domicilios, más bien es al revés. Claro, el motivo para no confinarnos del todo no es un motivo científico, no es un motivo sanitario, es evitar un mayor deterioro de nuestra situación económica. Y es evitar, como ayer decía el presidente Fernández Vara en Extremadura, que cierren más bares para siempre, que quiebren más pequeñas y medianas empresas, que se queden sin ingresos más autónomos. Esa es la razón. Lo que pasa es que no hay ministro que se atreva a decirlo en esos términos, no vayan a acusarle de anteponer la economía a la salud.
Pero lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente epidemiológico no hay motivos para declararse en contra del confinamiento total. Y ya, por cierto, el Salvador va a continuar de ministro. Este es otro asunto interesante. Es interesante el esfuerzo que está haciendo cada día la vicepresidenta Carmen Calvo para explicarnos a todos que es legal que Salvador Illa siga siendo ministro aunque sea candidato a la presidencia de la Generalitat o a diputado autonómico, que es en realidad lo que se vota. Es legal, hombre, claro que es legal. Es que hasta ahí podíamos llegar, vicepresidenta, que fuera ilegal. Si nadie ha hablado de ilegalidad. Si aquí lo que se discute no es eso, lo que se discute en todo caso es si un ministro no debería tener dedicación completa, dado sobre todo que este nuevo cargo al que ahora aspira a ser diputado en el Parlamento catalán en las elecciones, y luego si le salen los números aspira a ser presidente autonómico, es un cargo que nada tiene que ver con sus actuales ocupaciones. El resto de los candidatos en Cataluña se van a quedar en los cargos también, ¿no? Porque es legal. Pues exactamente igual va a hacer el ministro Illa, va a estar hasta el último momento que le corresponda dedicado absoluta e intensamente a la responsabilidad que le ha tocado y seguirá siendo nuestro candidato en las condiciones de legalidad estricta. Va a estar de ministro hasta el último momento que le corresponda. ¿Y ese momento cuál es? Y si nos ponemos aquí estupendos con la legalidad, no existe ese último momento. El ministro puede hacer campaña siendo ministro. No tiene por qué abandonar el ministerio para cuando empiece la campaña. Es más, idea que traslado al gobierno de España por si se anima. El señor Illa puede seguir siendo ministro cuando sea diputado autonómico en el Parlamento catalán, que es a lo que se presenta en estas próximas elecciones. Puede ser diputado autonómico y ministro de Sanidad. Es legal. Dices, hombre, si no consigue que le invistan presidente, que es lo que él realmente quiere, ¿no? Bueno, bien sabe la señora Calvo que es lo que realmente se discute. Lo que se discute es la utilización del gobierno central como músculo, como altavoz, como aparato de campaña al servicio de un ministro que ahora ya prefiere ser diputado en el Parlamento catalán a seguir siendo ministro. Que esta es la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué quiere usted que le diga? Si el ministro ya ha perdido interés por ser ministro y por eso ahora sus aspiraciones políticas están en ser otra cosa, pues igual es mejor que deje el sillón a otro o a otra que tenga más ganas de ejercer el puesto, delicado puesto en este momento, de ministro de Sanidad, porque Illa de lo que tiene ganas ahora es de ser presidente de Cataluña. Va a ser más práctico ya que los dos gobiernos que cohabitan en la Moncloa, que son el gobierno grande, que es el de Sánchez, y el minigobierno, que es el de Pablo Iglesias, nos digan en qué asuntos sí tienen la misma postura, porque así acabamos antes, ¿no? Porque la lista esta de grescas, zancadillas, navajazos sobre cuestiones diversas empieza a ser una lista interminable. Solo ayer, pues fíjese los ejemplos, ¿no? La cosa eléctrica. Los de Iglesias lamentando que esto no lo llevan ellos. Es que no tenemos competencias, dicen, porque si de ellos dependiera, ya se había nacionalizado Endesa y se había resuelto el problema del precio de la luz. Nada como crear una empresa pública para resolver los problemas. Claro, dirá usted, pero ¿qué problema si el gobierno, la otra parte del gobierno, lo que nos está diciendo es que el precio de la luz es una cosa puntual, que puede subir unos días, pero que luego baja, que la media del año es buena? Dijo ayer la señora Calvo que desde que gobierna Sánchez ha bajado un 40% el precio de la luz. Claro, la vicepresidenta energética, que es Teresa Rivera, no le está agradando que Pablo Iglesias le toque las narices con este tema. Igual por eso ayer decidió explicárselo en inglés en lugar de en español. Como sabe la vicepresidenta del gusto que tiene Pablo Iglesias por la lengua original de Juego de Tronos. The priority of our government has been to avoid the closure of companies and the loss of jobs with the ERTEs. I don't know how to say ERTE in English. Bueno, ahí está. Como en inglés se entienden mejor los mensajes eléctricos seguramente. Y aprovechando que ayer la señora Rivera hablaba para los inversores internacionales, pues dejó dicho que esto de montar una empresa pública de electricidad, como que no. Some of the proposals coming from our partners in the government, in the coalition government, as nationalizing or building a public company to generate power is a good idea. The other way around. Algunas de las propuestas de nuestros socios, como esto de crear una empresa pública, no son buena idea. No, están equivocados. Esto es como en inglés se dice, Pablo, no te enteras. Con esto de la electricidad, déjame a mí que yo soy la que... Oiga, no me diga que no es tranquilizador si usted es un inversor extranjero que está viendo a ver cómo está España para ver si invierte o no invierte, saber que el gobierno Sánchez opina que el minigobierno Iglesias no sabe de lo que habla en materia energética.
O que el gobierno Sánchez sostiene que el minigobierno Iglesias intenta erosionar la monarquía parlamentaria, mientras el minigobierno Iglesias opina que el gobierno Sánchez es derechista y protector de los privilegios en esto del rey Juan Carlos. Ya sabrá usted que ha fracasado de nuevo el intento de montar una comisión de investigación parlamentaria sobre las tarjetas del rey Juan Carlos. Ayer en este programa, igual usted lo escuchó, le preguntamos a la ministra Margarita Robles y reiteró aquí el criterio del Grupo Socialista, que dice: no le compete al Parlamento hacer una investigación sobre el anterior jefe del Estado. En eso ya está la Fiscalía del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que luego la ministra añadió que hay quien pretende, bajo la coartada de investigar al rey de antes en el Parlamento, erosionar al rey de ahora. Hay quien pretende investigar al rey Juan Carlos, que yo es una posición que respeto, como no podía ser de otra manera, pero creo que de alguna manera se puede tratar de estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida no es bueno que las instituciones se cuestionen. Y esto es lo que irritó a la infantería de Podemos. Que saliera la ministra a destapar lo que ella entiende que es un doble juego, una apariencia, una coartada. Y entonces, ¿qué ocurrió ayer? Pues que una secretaria de Estado de apellido Belarra escribió en su tuit oficial, o sea, como secretaria de Estado, que la ministra de Defensa protege los privilegios y se alinea con la derecha y con los ultras. Por compartir criterio en esto con el PP y con Vox. Navajazo va, navajazo viene. Oiga, no es cualquier cosa, ¿eh? Una subordinada de Pablo Iglesias en el gobierno acusa a la ministra de Defensa de hacerle el juego a los ultras. Qué buen ambiente hay en este gobierno. Y a esto respondió la señora Robles cuando le preguntaron, esto también es interesante, sugiriendo que en la vicepresidencia segunda del gobierno, en lugar de trabajar, se tuitea. Creo que la señora Belarra es secretaria de Estado, creo que está en la vicepresidencia segunda, y lo que sí que es importante es que con la vicepresidencia segunda podamos trabajar conjuntamente en lo que de verdad importa a los ciudadanos, que les importa mucho, sobre todo a los ciudadanos más vulnerables. Que esto es la manera de decir, no en inglés, sino en español, que se ganen el sueldo en lugar de andar enredando. Carlos Alsina, en Onda Cero.